los diálogos MoniTV que organiza la Asociación La Cumbre, nuevamente con el tema de la educación en Moniquirá. La Asociación La Cumbre, como todos saben, es una organización amplia, pluralista, de carácter ciudadano, que trata de indagar, de investigar sobre los temas que nos pueden interesar a todos los moniquireños. Y en ese sentido, pues estamos en un segundo programa por MoniTV, hablando no solamente de los resultados de las pruebas Saber, porque es un aspecto de la educación, sino profundizar más sobre ese tema que debe conmovernos absolutamente a todos los moniquireños. No se pretende de ninguna manera señalizar absolutamente a nadie por los resultados obtenidos, que según los entendidos no son los mejores y podrían superarse. De eso se trata, que toda la comunidad, los directivos docentes, los padres de familia, las autoridades, los estudiantes, los exalumnos, los profesionales de Moniquirá, nos pronunciemos y se pronuncien sobre la educación que un pueblo como estos tan bellos, con una población de 23.000 habitantes, pues debe interesarse por ese gran derecho que es el derecho a la educación. Con estas aclaraciones e invitando a que vean este programa y también participen en sus colegios, en sus asambleas, en esta discusión propositiva acerca de la educación en Moniquirá. Para este evento hemos invitado a Mónica Pineda, que acaba precisamente de graduarse como bachiller pedagógica, o lo que antes se conocía como normalista, o más exactamente, es maestra. Y qué bueno que una persona tan joven ya se disponga también a trabajar y a darnos algunas luces alrededor de la educación de su pueblo. Y Edgar León, hijo de Moniquirá también, terminó acá, ahora está estudiando en la UPTC, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el área de sociales, un dirigente estudiantil de la universidad, también del Movimiento Nacional Estudiantil, que se ha conocido como la MANE, y que estando allí en las ciencias de la educación de la UPTC, desea emitir algunas opiniones alrededor de esta temática de la educación de nuestro pueblo moniquireño y de los pueblos de la provincia de Ricaurte. Con el saludo especial queríamos que habláramos, no van a haber preguntas, sino que hablemos, armemos un diálogo como se señalan en el abrebocas de este programa, los diálogos MoniTV de la Asociación La Cumbre, agradeciéndole a Campamo este espacio para emitir estas tesis y estas ideas a todos los televidentes. Ustedes conocieron los resultados de las pruebas Saber del 2014 y son pruebas que salen cada año y se arma una tremenda discusión en todo el país, no solamente en Moniquirá, es en todo el país, unos favorables, otros que les fue bien regular, pero eso puede ser secundario. ¿Qué opinión tienen al respecto, Mónica? Bueno, pues me parece que de las pruebas de este año estuvieron, pues como hubo cambio de pruebas, yo las presenté este año. No conocí el formato anterior, pues presenté el Breakfast y eran pruebas muy básicas, eran cosas muy fáciles, eran cosas entendibles para todo el que supiera leer y supiera entender. Entonces, pues solamente era cuestión de practicar lectura antes del examen, ponerse a leer filosofía, entendimiento de ángulos y esas cosas básicas que pues uno le enseñan siempre. Me parece que pues en Moniquirá tuvimos pues no un resultado muy favorable, pero pues se hizo lo que estuvo a la mano en el momento. Los estudiantes de acá pues de 11 los conozco, son personas muy, se podría decir que bien dotadas, y entre los mejores puntajes que conocí pues son personas que son muy dadas a la lectura. Me parece que pues si el resto fueran más dados a la lectura se hubieran obtenido mejores resultados. Muchas gracias, Mónica. Y Edgar,
¿Cuál sería su opinión acerca de esos resultados anteriores de las pruebas Saber o de las llamadas ICFES aquí en Moniquirá y en el país también? Bueno, fueron alrededor de 686.000 estudiantes que presentaron el examen ICFES a nivel nacional. Y pues en el caso dado de Moniquirá, pues yo creo que los resultados no fueron muy buenos. Yo creo que aunque los resultados pueden parecer bajos, todavía es momento de pronto ver que se puede mejorar a futuro. En relación a esto, yo quisiera hacer una precisión, y es de pronto en relación con las 10.000 becas que dio el gobierno del programa Ser Pilos y Paga del Ministerio de Educación Nacional. Como ustedes saben, se otorgaron 10.000 becas para los mejores estudiantes de todo el país, para los mejores puntajes, pero entonces esto ha resultado de pronto inconsecuente, porque se ha dicho ante todos los medios que son becas, pero en realidad no son becas, son créditos educativos por un convenio con el ICETEX. De estos 686.000 estudiantes que presentaron la prueba del Estado, 10.000 estudiantes fueron beneficiarios, o sea que el 1.4% de los estudiantes ingresaron a la universidad, a las universidades, tuvieron acceso a la educación superior. Como saldo de esto, las universidades privadas fueron las que más de pronto se beneficiaron de este programa, porque la mayoría de las becas se fueron para estas instituciones. ¿Qué riesgos pueden haber con esto? Puede pasar que si el estudiante no termina sus estudios, si en alguna forma deserta o decide retirarse, entonces el estudiante tiene que cubrir el costo de todo el crédito educativo, con todo, mejor dicho, con todos los intereses y todo lo que tiene que ver con esto. Entonces yo creo que también en relación con esto, yo creo que el ICFES como tal, como la forma en que se mide el conocimiento de los estudiantes, la forma en la que se ve cómo estamos a nivel nacional en el tema de educación, yo creo que los resultados a nivel nacional no son buenos. Yo creo que queda ahí como un sinsabor y queda como algo que hay que mejorar, porque esto nos da a entender que hay problemas y hay falencias en el modelo de educación colombiana y que se tienen que revisar. Esto se hace de pronto con el ánimo de una crítica constructiva para mejorar, porque al fin y al cabo la educación es algo que nos inhiere a todos, que nos interesa a todos, y entonces yo creo que es necesario que todas las entidades del Estado relacionadas con la educación, las administraciones municipales, las gobernaciones, focalicen de pronto un poco, se focalicen en este tema, porque al fin y al cabo es algo que nos va a beneficiar a todos. Muy bien, perfectamente, y agradeciéndoles estas intervenciones, estos pronunciamientos que ustedes están haciendo, principalmente como jóvenes. Eso es importante, que los jóvenes tomen el liderazgo de estas regiones para promover iniciativas interesantes en favor de las comunidades. Siguiendo con este tema de la educación, ya Edgar venía adelantando algo, ¿no? Como estudiante hoy de la Facultad de Educación en el área de sociales de la UPTC, ¿cómo ve la educación del país? Y luego Mónica, como docente recién graduada también, ¿qué apreciaciones tiene sobre la educación, no solamente de Moniquirá, sino de Colombia? Edgar. Pues hay el mismo seno de la universidad, y yo creo que en muchos lugares se ha tocado este tema, que parece un tema muy neurálgico, un tema que de pronto puede generar mucha polémica. Una de esas primeras preguntas que de pronto nos hacíamos en los pasillos de la universidad, hablando con algunos intelectuales, docentes, es: ¿para qué se está educando hoy en Colombia? ¿Será que puede ser una educación de educarse por educarse, o no será más bien que es necesario ligar la educación a un proceso de desarrollo en el que todos nos veamos beneficiados? Porque hoy vemos que la brecha social y la desigualdad en Colombia cada vez es más fuerte, se acentúa cada vez más. Entonces es necesario ligar la política educativa al desarrollo del país, y en este sentido me refiero a que los estudiantes hoy en día salen con unas especializaciones, como en el caso del municipio de Moniquirá, pero muchas de esas especializaciones con las que salen, o esos títulos que creo que son sistemas, turismo y motos, mecánica de motos en ese caso. Entonces
Yo creo que el municipio, en medio de todas las dificultades que tiene en el sector agropecuario, que cuenta con una sede agrícola, deberían aprovecharse en todos esos espacios para ayudarle a los jóvenes campesinos a que se formen, a que generen proyectos productivos para llevar a sus veredas, porque muchos de nuestros jóvenes están terminando el colegio y se están yendo para la ciudad a ejercer en otras cosas que no tienen nada que ver con su profesión. O con lo que tiene que ver su entorno. Entonces, en este caso en Colombia hay esa falacia en que no es posible concebir una educación que le contribuya al desarrollo del país, que funcione, si de pronto no hay voluntad de mejorar el sector. El caso de la universidad pública, estamos en una crisis terrible, el Estado deuda más de 11 billones de pesos al sector. Las universidades cada vez tienen que buscar recursos propios, aumentan los precios de la matrícula, lo cual entonces ocasiona que muchos estudiantes pobres de Sisbén 1 o 2 no puedan acceder a la educación superior teniendo aún el conocimiento. Entonces, en este caso yo creo que la cuestión más es de voluntad y de pronto querer avanzar en este término en todos los sectores de la sociedad. Exactamente, es una radiografía que se va presentando sobre la educación nuestra colombiana, ¿no? Que debe considerarse efectivamente como un derecho y al cual deben acceder absolutamente todos sin ninguna clase de discriminación social. Mónica también va a emitir sus conceptos acerca de cómo ve la educación en nuestro país. Bueno, pues yo me enfocaría un poco más al lado de primaria, al principio de secundaria, porque pues digamos que nosotros como los estudiantes bachilleres pedagógicos que damos clase en los grados pequeños, en los pequeños salones, en los niños que empiezan la educación. Yo doy clase como unas 7 u 8 veces en preescolar y me pareció mucho que los profesores daban las clases obligados o pues obligaban a los niños a aprender. Parece que la educación debería darse con un principio de amor, de fidelidad, de cariño, enseñarles a los niños que no solamente se debe aprender a colorear dentro del cuadrito y aprender las letras tal y como se pronuncian, sino que se debe aprender y enseñar a amar la lectura, amar la pintura, amar las cosas que les están enseñando, porque los profesores siempre dan una cartilla, les ponen a pintar los mismos lugares en las mismas puntas, y no me parece que se esté educando a una persona sino a un robot, que a una misma hora entra a clase, a una misma hora come, a una misma hora se va para su casa. No se está, dando la alegría de estudiar, sino se está, ay, qué perezas, tengo que estudiar. Ya hay niños que están en tercero o cuarto de primaria y les da pereza ir al colegio. O sea, no entiendo por qué pasa eso en el país. La gente debe empezar a dar clases, los profesores, dar clases porque les gusta enseñar, porque en serio ven una pasión en esto, dar en serio todo lo que tienen para que los niños aprendan a amar el estudio y que con el tiempo no están en 11, en sexto, en séptimo y tienen que salir del colegio porque tienen dificultades en su casa o sencillamente no les gusta estudiar y prefieren ponerse a trabajar. Esa es otra situación que es muy grave en el país y la verdad da tristeza. Sembrar ese amor en los niños es cuestión de los padres y de los maestros. Es algo que los profesores están sembrando el futuro del país. Y si lo hacen sin ganas y solo por un sueldo, la verdad no se podría hacer nada. Muy bien. Qué interesante la intervención de nuestros dos jóvenes. Con mucha profundidad vienen participando en este programa. Soy Juvenal Nieves Herrera, licenciado, magíster en filosofía, investigador, escritor de algunos libros en materia de educación, periódicos, etcétera. Y lo que se busca precisamente como presidente de la Asociación La Cumbre y a nombre de esta organización es conmover en la opinión pública general de Moniquirá que todos hablen de la educación. Y Mónica señalaba algo muy importante, porque cuando hay resultados del ICFES, como que le cargamos la mano a los estudiantes del grado 11 y a los profesores de esos niveles. No, Mónica lo ha señalado exactamente, es que el proceso educativo comienza desde la misma familia. Evelio Cabrejo Parra,
lingüista moniquireño nos ha dicho en reiteradas oportunidades que hay que leerle a los niños desde el vientre de la madre, hay que leerle cantidades en los jardines infantiles, que vayan allí a jugar, que vayan allí a recrearse, no pensar de entrada precisamente a la escritura, que eso se va aprendiendo por el camino. Y con unos excelentes maestros de preescolar, los niños se encariñan por el aprendizaje, y con maestros de la primaria y de todos los niveles educativos que seduzcan a los estudiantes por aprender, por investigar, por interesarse en el estudio, pues estas faenas tienen que ser muy dinámicas, muy alegres, sin preocupaciones por los padres de familia, sin angustias de los estudiantes porque no alcanzaron a hacer la tarea, no, sino que sea un encuentro fascinante en el centro cultural que es la escuela misma. Entonces, la participación en el caso de la escuela es absolutamente de todo el equipo, de todo el colectivo, de los directivos docentes, de los coordinadores, de los orientadores, de los maestros de área, y con el apoyo necesariamente de los padres de familia y la voluntad por aprender, el interés por aprender de los mismos estudiantes. Seguidamente vamos a invitar a los televidentes a que vean un pequeño video de Jairo Aníbal Niño, nuestro escritor moniquireño. Ese video se llama Ser Maestro, y a él le formula una serie de preguntas. Ustedes saben, para los que todavía no conocen bien la biografía de Jairo Aníbal Niño, que nació en Moniquirá en 1941, murió lamentablemente hace 6 años, y nos dejó un gran legado escritural. Dejó más de 45 obras de literatura para todos los niveles. La última obra escrita que dejó Jairo Aníbal Niño se llama Tapir. Es una novela donde pone a hablar a este animal. Es una novela muy educativa que la recomendamos para todos los docentes, para todos los padres de familia, para los alumnos de último grado, a que lean esta obra Tapir. También escribió obras de teatro: El Monte Calvo, El Sol Subterráneo, La Madriguera. Hizo guiones de cine. Fue profesor universitario, un encantador con la palabra para los niños y para los maestros en cientos y miles de charlas, porque no eran conferencias las que él decía. Yo no dicto charlas, yo hablo con la gente. Entonces queremos que pasemos a ver ese video muy corto y luego continuamos con esta intervención en Moni TV, en diálogos organizados por la Asociación La Cumbre. Padres y de mi perro, y entonces todavía tengo esa alegría en el corazón. Ah, ¿tú quieres contar ese cuento a tus compañeritos? ¿Quieres compartir esa magia? Sí, maestra, cuenta el cuento. De pronto un bracito flaco en el fondo del salón: maestra, ¿sí qué? Yo anoche tuve una pesadilla terrible, maestra. Todavía estoy temblando de miedo. Mi corazón está hecho pedazos, maestra. ¿Quieres contar tu pesadilla, tu miedo, tu terror? ¿Quieres compartirlo con tus compañeritos? Sí, maestra. Cuenta el cuento de su sueño de horror. Bueno, en la boleta de captura dice matemáticas de 8 a 9. Y esta maestra maravillosa firma matemáticas de 8 a 9. Y no está mintiendo. No está mintiendo. ¿Qué otra cosa son las matemáticas sino los sueños y las pesadillas de los seres humanos? ¿Qué otra cosa es la ciencia sino un encuentro con un corazón que pregunta y que ríe y que llora en ocasiones? Entonces la escuela que yo sueño es la escuela de la libertad, la escuela de la alegría en medio del horror. Los niños nos enseñan que en medio de la guerra un niño eleva una cometa y una niña inventa una muñeca de trapo y canta una canción que viene de lo más hondo del tiempo.
Porque estamos en manos del poder, que es abominable. El poder desconfía de la libertad, de la alegría. Alguien feliz es sospechoso. Algo malo ha hecho, ¿no? Y hay un culto a la muerte y al horror, porque con la muerte y el horror dominan y someten. Pero pienso que se abren puertas y ventanas para una nueva visión del mundo y de las cosas. Creo que hay maestros que luchan por esa necesidad de ser libres. No, yo jamás he dictado una clase, porque esa es una de las cosas terribles, que a veces uno encuentra dictadores de clase. No, mi encuentro con los niños y los jóvenes fue un encuentro de amigo, de cómplice en las preguntas, ¿no? En mi cátedra jamás asumí la autoridad como medio de relación con mis muchachos. Yo no creo en las calificaciones, no creo en las notas, no creo en las libretas de asistencia, porque sueño con una maestra que un día un muchacho se le acerque y le diga: maestra, yo ayer no vine al colegio porque ayer me enamoré. Y la maestra lo abrace y le diga: ay muchacho, qué lindo, gracias en lo que a mí me toca, porque yo soy tu maestra. Además, ¿por qué viniste hoy? Ve, ahí viene el profesor fulano de tal, que es terrible, pero yo te defiendo. ¿Cómo va a ir uno al colegio el día en que se enamora? Un buen educador no ha renunciado a su condición de niño y de joven y de pájaro y de dinosaurio. Estoy viendo aquí el dibujo de un tiranosaurio rex, que no era tan cruel como dicen las películas, que estuvo buscando la palabra, el tiranosaurio rex, y que un día se detuvo porque se encontraba un dinosaurio chiquitico que cantaba. Y este tiranosaurio se conmovió, porque ahora el problema es que todo es homogéneo, ¿no? No todos eran iguales. Se habla de los hombres del Paleolítico, por ejemplo, todos iguales. No eran iguales. Tanto no eran iguales que algunos de los dinosaurios soñaron con volar. Quizás las primeras criaturas que volaron fueron dinosaurios. ¿Y cómo lo hicieron? Con el sueño, porque quisieron volar primero, ¿no? Entonces hubo uno que era muy lindo, dijo: yo soy capaz de volar. Y se acercó a un abismo y se tiró y ¡suba! ¡Bah! Abajo. El primer mártir del vuelo. Y los otros dijeron: no, pero no vamos a renunciar pues al vuelo. Y durante millones de años, su sangre, sus huesos empezaron a ponerse largos y finitos, la cadera. ¿Ah? El milagro de la cadera transformada aquí posibilitó el vuelo. Y después de millones de años, un día esos dinosaurios se acercaron al borde del abismo. Y claro, no, tú primero, no, un ratico, no, tú primero. Y siempre hay uno más audaz que otros. Digo: está bien, yo. Abrió las alitas, se lanzó. Y primero, pero perdón, y empezó a ganar altura. Ay, y a revolotear. Y los otros entonces se lanzaron y empezaron a volar. Y el vuelo se mantuvo hasta hoy. Porque no es simplemente un tributo a la física, ni a las leyes de la evolución, sino a la alegría, a la fiesta. Cuando uno vuela es feliz. Es una de las posibilidades maravillosas de ser feliz y libre. Entonces fue un tributo a la alegría. Creo en la alegría. En el Día de los Educadores, ningún mensaje a los educadores. Es una arrogancia tratar de llegar con un mensaje a los educadores, un consejo a los educadores. Es al revés. En este día los educadores son los que tienen que ser escuchados. Sus voces deben ser escuchadas a lo largo y ancho del mundo. Ellos son los que deben abrir su corazón y hablarnos del amor. Porque no solamente nos hablan del amor, sino que el buen maestro construye amor todos los días, construye libertad, construye solidaridad. Cuando la guerra, el odio, la codicia están debilitando el mundo, estamos al borde de la desaparición. Los maestros tienen la posibilidad maravillosa de insistir en tiempo y espacios de salvación para el corazón humano. Y ellos forman parte de esta tribu de los que piensan y vuelan. Los maestros forman parte de esta maravillosa tribu en la que se dan cita los que sanan, los que inventan canciones, los panaderos, los camioneros,
los vagabundos que van con un morral por todos los caminos de la tierra, los que se enamoran, es decir, esa parte de la humanidad que no ha caído en la trampa del horror, del odio, de la acumulación de dinero, por ejemplo, de recursos. ¿Cómo es posible que hoy una minoría de personas se adueñaron de toda la riqueza del mundo? Y eso se traduce en la pobreza, la miseria y el dolor de millones y millones de seres en el mundo. Entonces la escuela es la escuela de la vida, y la escuela no solamente es un aula, y los maestros están ahí como pájaros revoloteando, y consolidan entonces una posibilidad de que los seres humanos se miren a los ojos finalmente, y se encuentren con todo lo que de humano tienen, y lo que uno de humano tiene, lo que lo posibilita para el amor, para la alegría y para la vida. Toda buena poesía es una poesía de amor, todas. Pero quizás de la alegría de querer, un texto que ha estado en el corazón de miles y miles de personas. ¿Me haces un favor? ¿Qué clase de favor? ¿Quieres tenerme mis avioncitos durante todo el recreo? ¿Durante todo el recreo? Sí, es que tú eres mi cielo. Continuamos con Diálogos Moni TV en este programa dedicado a la educación en general y a la educación en particular de Moniquirá. Para nuestros invitados, para Edgar y para Mónica, queríamos que hicieran sus comentarios acerca de qué les sugieren a los padres de familia y a los estudiantes con relación al compromiso que deben tener con sus estudios, efectivamente, Mónica. Pues en cuanto a los maestros y los padres de familia, para los padres de familia primero es muy importante que sus hijos sepan que ustedes están con ellos y apoyándolos siempre. Sin importar qué decisiones tomen ellos, pues uno siempre, bueno, las personas de padres, yo no soy padre, deben guiar a sus hijos y darles su apoyo, y si no les parecen las ideas que tienen, pues hacérselo saber, pero no de forma brusca, sino de forma amable. Con respecto a los profesores, que pues le metan más amor a lo que hacen, que se desempeñen con pasión y no por un sueldo, como ya lo repetí la vez anterior. Y que recuerden que ser maestro es tal vez de las mejores cosas que se hace, porque no se está solamente dando clases, se está educando y se está brindando algo para el futuro. Y uno es el que es el culpable o el benefactor de las buenas cosas que le pueden pasar a un niño cuando se vuelve adulto. Muy bien, Edgar, sobre qué se sugiere o qué le podría decir a los padres de familia y a los estudiantes sobre ese compromiso fantástico al paso por la vida de acceder a la educación. Bueno, como todos ya lo saben, el pasar por el colegio, el estudiar hace gran parte de la vida. Entonces yo creo que los jóvenes y los padres de familia se deben comprometer a ayudarse mutuamente en ese proceso, tanto el joven estudiante como el padre de familia, tratar de no jugar ese papel como de estar coaccionando al joven, las tareas, los trabajos, sino tratar de motivarlo desde muy pequeño a que él entienda que esta formación que está recibiendo le va a permitir a él tener éxito en su vida, ser una persona destacada, le va a permitir de pronto desarrollar todo lo que él quiere en su vida. Y por supuesto yo creo que es eso. No creo que de pronto en el caso también de los docentes, que yo cuando estudié en el colegio tuve inconvenientes y ahorita yo voy a ser docente, que es una cuestión como algo que suena algo paradójica, algo extraña, pero entonces yo creo que los docentes deben entender que la educación
en la cual nos están enseñando a nosotros ya no es la misma educación que de hace 30 años, 40 años, 50 años. Ustedes muy bien saben, el mundo ha cambiado, las relaciones sociales, políticas, incluso desde la misma familia han cambiado muchísimo. Entonces los padres de familia tienen que adaptarse a los nuevos cambios que están teniendo los jóvenes en este mundo lleno en el cual han incursionado mucho las nuevas tecnologías. Hoy en día los jóvenes ya no es como era antes. Yo me acuerdo que antes uno hablaba más con las personas teniéndolas cerca personalmente, sino que ahora las relaciones o la comunicación sobre todo ya es por medio de chat, los celulares. Entonces el mundo ha cambiado, son las nuevas cosas que han llegado, que de pronto hay que comprender, hay que saberlas manejar. Pero por supuesto que el apoyo incondicional de la familia a sus hijos para que ellos sean buenas personas, inculcar buenos valores, porque sobre todo la educación empieza por allá, porque la primera maestra que uno tiene toda la vida es la madre y el padre, que son los que todos los días uno convive con ellos. Entonces, por supuesto, sobre todo yo digo eso, mucha tolerancia, mucho diálogo. Hoy en día las personas se han enclaustrado muchísimo en tratar de generar conflictos en medio por cosas que no valen la pena. Entonces tanto los docentes, tanto los padres de familia tienen que estar dispuestos a poner de su parte para poder generar ese cambio de ambiente dentro de la familia y dentro de la misma sociedad, por supuesto. Yo creo que esas son de pronto las motivaciones y las cosas que yo invito a los padres de familia, a los nuevos docentes. Ese es el desarrollo que venimos haciendo con esta temática sobre la educación de Moniquirá, insistiendo que lo que se pretende, lo que se busca es motivar a la comunidad, motivar a la población a opinar, a manifestarse, a no asumir una actitud pasiva, a intervenir, a preguntar respetuosamente cómo va su hijo, cómo van los programas, cómo va el desarrollo académico del colegio, el maestro de igual manera recibir con todo el agrado a los padres de familia, a los estudiantes, y que sea una comunidad feliz y alegre en el desarrollo de la escolaridad. Ya hemos señalado pues cómo los padres de familia, los maestros, los directivos, los estudiantes tienen que participar activamente en este proceso. ¿Qué diría Edgar y Mónica precisamente, qué le dirían al gobierno nacional, al Ministerio de Educación Nacional y al gobierno municipal de Moniquirá con relación a este compromiso frente a la educación de nuestro pueblo? Pues la educación es para todos y es de todos. Entonces, hay que tener más sentido de pertenencia, hay que cuidar más lo que hacemos y nuestras acciones, hay que saber invertir la plata, hay que mirar que no solamente se aprende de sociales, matemáticas y español, que también hay ética, que también uno ve valores, y que no solamente la educación está en un aula de clases, sino también en la calle. Que en serio que le metan empeño más que también al colegio, obviamente, a las materias, a los profesores, a la infraestructura de los colegios, y que pongan más en educar también a los niños en deportes, en cultura. Aquí tenemos una buena escuela de música, tenemos unas grandes escuelas de formación de fútbol, y también hay otros par de deportes que se quisieran vincular al municipio como escuelas del municipio, o sea, que sean del ICUTUDER, y pues espero que durante estos años se haga y se cumpla. Muy bien, Mónica, y le pasamos el micrófono a Edgar para que nos comente cómo ve al gobierno, cómo ve a la municipalidad, al gobierno municipal con relación a este compromiso frente a la educación. Bueno, yo tengo al gobierno, voy a de pronto hacer tres llamados, que son el primero al gobierno nacional. Yo creo que ya basta de tanta palabrería y yo creo que basta ya de tantos discursos que al parecer se oyen bonitos pero que no tienen recursos. El sector de la educación en Colombia no necesita más discursos ni más buenas intenciones, sino el sector de la educación en Colombia necesita recursos, y esos recursos son dinero. Hay que inyectarle dinero a los colegios a nivel nacional, hay que aportarle una nueva política educativa que esté ligada al desarrollo y a una mejor formación. Ya yo creo que
con lo que se ha visto, yo creo que la realidad no nos deja mentir. Yo creo que cuando uno visita cualquier sede acá dentro de nuestro municipio se da cuenta que hay muchísimas necesidades. En el mundo pedagógico, en relación con la pedagogía, en relación con la formación, existen muchísimas herramientas que no han llegado ni siquiera a nuestro municipio una primera. Hoy en día existen muchas herramientas con las cuales se puede apoyar el docente para mejorar su relación con los estudiantes, que yo creo que vamos a ver por acá, yo creo que unos 40, 50 años, porque en ese tema estamos supremamente atrasados. Entonces yo creo que el sector educativo necesita una gran inyección de recursos, necesita que ya de una vez por todas digan si realmente quiere o no, si les interesa o no les interesa, pero no tratar de tapar esto con otras cosas, porque eso ha venido pasando. En el caso de la educación superior, como en el caso de la educación de los bachilleres, por decirlo así. Segundo llamado al gobierno departamental. El gobierno departamental también, yo creo que muy poco interés, también mucho discurso, mucha cosa, pero no se ha visto reflejada esa inversión que se suponía que iban a invertir. Sobre todo acá en el casco rural de nuestro municipio hay muchas sedes que necesitan su mantenimiento. Por lo menos yo creo que los estudiantes merecen estar en un lugar limpio, un ambiente sano y saludable para niños. En el caso acá del colegio Jairo Aníbal Niño, como ya se había venido denunciando, que esto no se puede supeditar a un proceso en el cual tiene que pasar años y años y años para ver qué vamos a hacer con el colegio, sino la cuestión es ponerle un poco, empujar eso para que salga adelante, porque al fin y al cabo los que se están perjudicando son los mismos niños, los mismos estudiantes que se supone deberían estar en un mundo globalizado y desarrollado, como que se supone que ahorita dicen que es este país, que por lo menos los estudiantes tengan un lugar digno donde recibir sus clases y donde jugar y donde hacer y realizar todas sus actividades pedagógicas. Entonces yo creo que es eso. Muy bien, un complemento así con relación al compromiso del gobierno nacional, pues al parecer se dice que este año 2015 el presupuesto ha superado el de las fuerzas militares por primera vez. Se está en un proceso de diálogos en La Habana por la paz, del cual también tenemos que pronunciarnos, y eso hace parte, digamos, de una cátedra de derechos humanos al interior de cada uno de los establecimientos educativos, para no dejar pasar eso desapercibido, un diálogo allá lejano, cuando debe comprometernos absolutamente a todos, que ojalá esa guerra se acabe y todos los recursos se entreguen precisamente a la educación, a la salud, a la vivienda y al bienestar de los colombianos. Señalaría, por ejemplo, en Moniquirá, que hay que tener en cuenta, como decía Mónica, otros ambientes, otros espacios y otras horas, otros tiempos. La educación no solamente se recibe en la jornada escolar. ¿Qué pasa en las horas libres? ¿Qué se le ofrece a los jóvenes en Moniquirá para que puedan acceder a la investigación? Los TIC acá con pocos computadores, hay que ampliarlos, garantizarle a todas las escuelas y colegios su servicio de internet. La biblioteca municipal, tenemos que manifestarlo, prácticamente no funciona. No hay un espacio adecuado, alegre, que le permita a los jóvenes y a los niños llegar a leer con buena música, que tengan orientación para sus trabajos escolares. Ese es un sentimiento que se expresa. Ahora, las bibliotecas de los colegios también deben estar abiertas. Conocemos una experiencia brasilera que se llama los CEUs, los cielos, y en esa experiencia los colegios están abiertos los 365 días del año. Es un bien público. Uno se pregunta cómo es posible que un edificio escolar esté cerrado más que abierto en el año. Que se abran las bibliotecas, que se abran las salas de informática, que las asociaciones de padres de familia se comprometan a administrar los sábados y domingos estos bienes, estos recursos, los campos deportivos, para que las comunidades vayan allá. Qué bueno en Moniquirá que los padres de familia, todos absolutamente, accedieran a la tecnología informática, a manejar los computadores, los programas y a orientar también a sus estudiantes. Que los campos deportivos de los colegios se habiliten para que los fines de semana haya eventos deportivos
de basquetbol, de voleibol, ¿no? Que la piscina olímpica esté funcionando todos los días. Eso hace parte de la formación cultural, educativa, recreativa y de la formación y desarrollo del mismo hombre y la mujer. En ese sentido es que hacemos ese complemento muy ampliamente, muy fraternalmente, para que todos nos vinculemos con este proceso educativo. Como Asociación La Cumbre y como presidente Juvenal Nieves Herrera, en este boletín que hemos emitido para toda la población, cerca de 1000 ejemplares, que esperamos lo lean y lo subrayen tranquilamente. Ahí, insistimos, no señalamos absolutamente nada. Se transcriben una serie de ideas para complementar y mejorar la educación de Moniquirá. Hay unas irreverencias frente al saber y el conocimiento que he escrito, algunos títulos. Pienso, luego existo. Existo, luego pienso, decía René Descartes. No solamente es el pensamiento, pensar con el deseo, sino la existencia precisamente. Si no hay condiciones favorables de vida, muy difícil se puede acceder a la educación, por ejemplo, con hambre. El conocimiento es innato. Yo nací bruto, no hay nadie absolutamente bruto. Todos somos inteligentes. Lo que pasa es que debemos explotar nuestras capacidades y otros que nos muevan, los de mayor experiencia, la escuela misma, ¿no? La sociedad que nos dé la posibilidad de acceder al conocimiento. ¿El conocimiento es hereditario? Mi papá era un científico, ¿y yo qué? No, es que no solamente porque él fue, es que tengo que asumir un proceso formativo, no para imitarlo, sino para llegar a ser también. Hay que olvidar para aprender nuevos conocimientos. A veces se acumulan y alguien dice, es que yo me lo sé todo. No, nadie sabe todo. Nadie nació aprendido. Nadie me enseñó, eso se lo escuché a una niña de 3 años. Yo aprendí sola. ¿Cómo le parece, Mónica? No, es que los niños van caminando y van aprendiendo. Y en los idiomas, yo escuchaba un programa que grabó MoniTV de un profesor de inglés. El niño, ¿cómo accede al idioma? Tranquilamente como accede a su lengua materna, en este caso el español. El inglés también es fácil de aprender en la medida que hay una metodología que le permita al niño alegremente acceder a una segunda lengua. Entre más estudio, menos sé. ¿Qué pasa? Nos enseñaron, pero ¿qué ocurrió con ese proceso educativo? No, hay que revisar todo lo que los libros, la literatura es la que debo yo documentarme, o por el contrario revisar y también hacer un diálogo con el maestro para identificar las cosas prioritarias en el aprendizaje. Hay que desaprender para aprender, es decir, a un vaso para llenarlo de agua hay que desocuparlo. El conocimiento es así. Si el cerebro está acumulado, consideran algunos, de tanto saber, ¿cómo permiten nuevos conocimientos? Por lo tanto, hay que seguir revisando la literatura. Y se aprende también del error, porque a veces se cree que en esto de las pruebas y de las evaluaciones, el que se equivocó y perdió. Y hasta el año también se pierde. No, el error también sirve como un elemento fundamental para aprender en la medida en que tenga la orientación. Camino entre la incertidumbre y la certeza. Es mejor caminar por las incertidumbres y no por las verdades. Porque si ya todo lo sabemos y no le permitimos pues que lleguen nuevas opiniones, nuevos argumentos, pues no avanzamos. Entonces son una serie de opiniones que invitamos a que se lean en el boletín que hemos distribuido y unas opiniones